Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 36. Siendo optimistas. Descarga de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Time On. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Capítulo 32. Siendo optimistas. Los pasos resonaban a lo largo de los pasillos mientras caminaba con cuidado. Manaka siempre veía más allá de lo que los ojos de las demás personas podían observar, así que nunca tuvo ningún problema al ubicarse sin importar cuán intrincado fuera del laberinto y, por alguna razón, mientras caminaba hacia su destino su ceño estaba ligeramente fruncido. Si bien era cierto que ella era una maga poderosa, eso no significaba que ella fuera una combatiente de primera línea. Ella nunca había necesitado de ningún entrenamiento para el combate cuerpo a cuerpo, y si era sincera, prefería no luchar de esa manera. Tanto Ayaka como Shirou la consideraban una hermosa y gracilada, y ella prefería que la vieran de esa forma. Aún así, no es como que no pudiera hacerlo, ella tenía un cuerpo omnipotente conectado a la raíz. Volverse una artista marcial que quedaría en ridículo a todo combatiente moderno, y probablemente a los de la era de los dioses también, no sería algo para nada increíble para ella. A pesar de esto, eso no significaba que todos los combatientes a corta distancia no representaran una amenaza para ella, solo significaba que la mayoría no lo era. En este momento, ella se estaba preguntando si debía ir directamente a su encuentro consigo misma, atravesando a las bestias fantasmales también, o si debía dar un rodeo e ir con más lentitud. Parecía que su otro yo no tenía especial prisa. Mientras tanto, sus pensamientos divagaron. Para su fortuna, todos los espíritus heroicos que estaban permitidos dentro del laberinto ya habían sido invocados, así que ninguno se interpondría en su camino, aunque incluso si lo hicieran, tampoco le sería un obstáculo a considerar. Ahora que lo pensaba, muchas cosas inusuales, al menos para los espectadores comunes, habían sucedido en esta guerra. Por ejemplo, el caso de Iya era sin duda alguna una anomalía que casi nadie, con su obvia excepción, esperaba que fuera posible. De repente, un enorme temblor sacudió el laberinto. Después de que este se detuvo, la expresión en su rostro se relajó. Las cosas realmente no se habían descontrolado y habían salido como ella había previsto. Ellos se tuvieron que enfrentar al lobo que, supuestamente, devoró a Sol, Skoll, y, por otro lado, Iya se había tenido que enfrentar al lobo que desgarró y devoró a Mani, Ati, y, para su fortuna, Lorel Melloi. Y el joven rey de los héroes habían llegado para ayudarla en el momento clave. De cierta manera, esto fue una oportunidad perdida para ella. Manaka estaba más que dispuesto a salvarla utilizando ya sea el transporte espacial, Flasher, o cualquiera de sus prácticamente infinitos métodos para mantenerla a salvo. A fin de cuentas, incluso si Lady Ainsberg no estaba especialmente apegada a ella actualmente, no podía dejar que la joven maga muriera y, al salvarla, ella podría recuperar parte de la confianza que perdió por el accidente del taller. Además, ese temblor que había ocurrido hace unos instantes, era la prueba de que la batalla entre Gray y Bedivere contra la versión corrupta del Rey de los Caballeros había terminado. En cuanto a Gray, ella probablemente es, o será, también alguien que desea, o deseará, el afecto de su enamorado, lo cual significa que se enfrentará a ella por este. Ella no pudo evitar tener sus dudas en si debía salvarla en un caso de apuro. Sin embargo, al final decidió que, en el caso de que estuviera en peligro, lo haría. A fin de cuentas, la muerte de Gray también causaría un gran impacto en Shirou, pero sobre todo, ella también sería una pieza importante para el futuro que perseguían, incluso si el salvarla significara darle una oportunidad a la chica de robarle el afecto del pelirrojo, algo con lo que obviamente no estaba de acuerdo. No obstante, ella ya no era tan inocente en cierto sentido, a diferencia de su yo de hace algunos años, que buscaba vivir en una fantasía como una forma de escapar de su presente, dispuesta a eliminar a cualquiera que represente, aunque sea una mínima para ella. Si bien buscaba el amor del chico con tanta o con más fuerza que antes, también sabía que no podía simplemente eliminar a sus contrincantes sin que hubiera repercusiones. Y esas repercusiones podrían hacer que Shirou la odiara, cosa que ella nunca permitiría.
Después de cometer tantos errores al intentar ganar el afecto del chico, Manaka ahora se estaba moviendo con pies de plomo, lenta pero segura. Obtendría el afecto del chico, pero debía hacerlo mediante los métodos adecuados, o podría acabar perdiéndolo. Desgraciadamente, sus pensamientos fueron interrumpidos por cierto mago. Ese es un buen cambio de mentalidad. Manaka seguía caminando y el ceño fruncido volvió a aparecer en su rostro. ¿Terminaste de guiar a esos dos, Merlín? Por ahora sí, respondió el mago de las flores. Qué colaborativo y altruista de tu parte. Sin duda el estado actual del mundo te ha afectado más de lo que deberías haber imaginado, ¿no es así? Respondió ella sarcásticamente. ¿El estado actual del mundo?, preguntó el mago con curiosidad. Manaka sonrojándose traviesamente. Oh, di por hecho de que, para este punto, ya te habrías dado cuenta. Sabes, para alguien que es como un gran telescopio inhumano omnidireccional, es bastante irónico que no te hayas dado cuenta de lo que te ocurre a ti mismo, dijo la chica como si eso fuera algo fácil de ver y, aunque fuera un poco hipócrita, ya que ella podía ver incluso más que Merlín y también le había ocurrido algo un poco similar, ella no se sentía mal en lo absoluto al decírselo. No voy a negar que hay algo extraño sucediéndome, lo he sabido desde que me manifesté fuera de la torre. Pero, ¿qué tiene que ver el mundo en esto? Manaka suspiró y se dispuso a explicarse. Supongo que tiene sentido que no estés relacionado con una situación tan especial como esta, especial en el mal sentido obviamente. Es algo que nunca has podido experimentar por ti mismo, y también es algo poco común de ver. Merlín, el planeta está muriendo, por fin, el mana del mundo se está agotando. Esto ha provocado que la hechicería comience a desaparecer de la faz de la Tierra y, por supuesto, esto ha tenido severas repercusiones en aquellos seres que están relacionados con esta. Eres un ser de misterio, desde el punto de vista mágico, pero solo la mitad de ti lo es, ¿lo recuerdas, medio incubo? En ese momento, mientras el mago de las flores acompañaba al joven pelirrojo, sus ojos se abrieron con sorpresa al entender las palabras de la chica. Ya veo, así que eso es lo que ha sucedido. Manaka señaló, la llegada de la era del hombre tuvo un gran impacto en la mayoría de las bestias fantasmales que vivían en el misterio, estas vieron su existencia rechazada y cedieron la superficie a la humanidad. Por supuesto, hubo casos y casos. Algunos, como el viejo dragón Albión, se resistieron a abandonar la superficie, y bueno, en su caso, ahora los magos utilizan su cadáver como una mina de materiales, entre otras cosas, y por otro lado están los seres como tú. Eres un sangre mixta, por lo que, al ser medio incubo, si bien eres menos afectado que las demás especies fantasmales, ya que la humanidad se ha desligado de Gaia, eso no significa que el estado actual del mundo no tenga repercusiones sobre la parte de ti que sí está unida a esta. Debido a esto, en este momento, tu parte humana debe ser más prominente que tu parte incubo. Para su sorpresa, él se rió internamente. Extraño, realmente extraño, tienes razón, nunca he experimentado algo como esto. Aunque ahora entiendo por qué mi forma de actuar me parecía tan poco común e inentendible y, a pesar de eso, también entiendo por qué no puedo parar de actuar de esta manera. ¿Cómo se siente estar más cerca de la humanidad? Bueno, realmente no puedo ponerlo en palabras, pero al menos puedo dejar de preocuparme de cosas por las que normalmente me preocuparía. Bueno, desde mi punto de vista, que tu lado humano sea más prominente, es un cambio beneficioso para mí. A fin cuentas, es tu lado incubo el que me preocupaba. Por un momento, ella se mostró extrañada, aunque, ¿realmente has venido por una razón como esa? Lo dices como si mis razones fueran fantásticas e irreales, pero no veo nada de esto en mis motivos para participar en esta guerra de imitación. En todo caso, creo que estoy siendo optimista, respondió el mago. ¿Optimista? ¿En qué sentido? Si lo que se ha planteado es cierto, entonces la Moncel es el artefacto que permitirá salvar al mundo, ¿no es así? Por un momento, Manaka dudó en responder. Las palabras «mundo destinado para la eliminación» resonaron con fuerza en su cabeza. Eso parece. Pero la Moncel es más que solo eso, también es casi la luna en su totalidad.
Además de un reino digital en sí mismo, complementó la chica, aunque, por un momento, ella se detuvo, preguntándose si el mago de las flores sabía ni siquiera lo que esto significaba. ¿Sabes lo que esto significa, al menos? Por casualidad. Para su sorpresa, Merlín se acercó. Por supuesto. He estado varios siglos atrapado en una prisión y, como tú has dicho, soy un telescopio omnidireccional, sé lo que es el Internet. En específico, me gusta seguir a Magimari. ¿Magimari? ¿No es esa un ídolo de Internet? Preguntaba ella cada vez más confundida. ¿Oh? ¿La conoces? Preguntó el mago con expresión burlona. Por un momento, ella se preguntó si debía descubrir quién era este ídolo y su conexión con Merlín, es decir, ella podía verlo todo. Sin embargo, por los problemas que le había causado el ver más allá de lo que debería su relación con Shirou, y habiéndose decidido a prestarle más atención a su presente, que al pasado, al futuro, ya a otros mundos, que ella comenzó a limitarse a sí misma para no volver a perder de vista lo que realmente era importante para ella. En pocas palabras, no había sentido la necesidad de saber qué hacía el mago de las flores en sus ratos libres, o quién era realmente ese ídolo. De hecho, solo sabía quién era por mera casualidad. ¿Quién diría que a Ayaka le gustarían ese tipo de programas? Su hermana tenía la ilusión oculta de alguna vez convertirse en una idol. Ella se rió internamente al imaginarla. No, pero consideraré conocerla, contestó Manaka. Por un momento, Merlín sintió miedo de que su reputación como uno de los magos más asombrosos de la humanidad se hundiera si la chica averiguara que, en su tiempo libre, se convertía en un ídolo de Internet. Puede que, en un principio, lo hiciera con buenas intenciones, como una forma de ayudar a alguien que necesitaba de una persona que le dijera constantemente, aguanta y hazle frente, para mostrar su verdadero valor ante el mundo. Sin embargo, esta terapia, si es que se le podía llamar así, parecía que ya no era tan necesaria a medida que el tiempo destinado se acercaba, y aún así, esta había durado un par de años, y el canal de la idol, Magimari, había ganado una cantidad más que significativa de suscriptores. Ahora era un poco doloroso dejarlo abandonado sin ninguna razón. En este momento, si querer saber cuánto lo molestaría la chica si descubría que era una idol de Internet disfrazada, el mago de las flores cambió de tema. El caso es que, la Mooncell, es más que un simple artefacto. Es un satélite y un reino digital. ¿Y? Preguntó la chica, sabiendo a dónde quería llevar la conversación Merlín, pero dejándole vanagloriarse de su previsión de todas formas. No era como que tuviera muchas cosas que hacer. De todas maneras, como dije, estoy siendo optimista. Hasta ahora solo han pensado en prepararse para la guerra del Santo Grial. Pero, ninguno ha pensado en qué pasará luego de la guerra del Santo Grial. Luego, ni siquiera sabemos si habrá un luego. En este momento, debemos concentrarnos en ganar la guerra, lo demás es secundario, contestó Manaka. Concuerdo contigo, es por eso que digo que estoy siendo optimista. Estoy pensando en ese luego, porque cuando llegue, y espero que llegue, puede que sea realmente problemático. Imagino a qué te refieres, pero considerando que tienes más tiempo libre que yo para pensar en estas cosas, dame por favor tu punto de vista. En una guerra del Santo Grial normal, una vez ganado todo acaba ahí. El ganador pide el deseo y el Santo Grial utiliza el poder reunido para cumplirlo, después pierde su poder y se queda como un artefacto común y corriente, al menos claro, que se intenta reutilizar. Pero para eso tardaría varias décadas en volver a ser de importancia. En ese momento, la maga comenzó a tomar en cuenta el problema que Merlín le sugeriría. La Mooncell no es así. Esta no se desgastará solo por pedir un deseo, tampoco puede ser desmantelada o robada, como se intentó con el Santo Grial de Fuyuki. Por un momento, el mago de las flores se detuvo y suspiró, lo que provocó que el pelirrojo que lo acompañaba le preguntaba si estaba bien, a lo que él respondió simplemente con un asentimiento. ¿Realmente cree que la humanidad se quedará callada y simplemente les agradecerán después de que usen la Mooncell para salvarlos? Puede que no comprenda del todo las emociones humanas, pero comprendo la naturaleza humana lo suficientemente bien como para saber qué pasará después. Manaka bajó su cabeza. Entiendo.
Si ganamos la guerra, probablemente seamos vistos como seres peligrosos para la humanidad, seremos marcados, perseguidos, y cazados, tanto por el miedo que los humanos sentirán hacia nosotros, como por aquellos que simplemente sentirán avaricia y querrán apoderarse de la Moncel para sus propias multas. Exactamente. Por eso sentí que era muy importante mi participación en esta guerra, vine para preparar a 2 futuros gobernantes que funcionen de forma ideal para dirigir un reino, y este reino no es otro que la luna en sí misma, incluyendo a la Moncel, claro. Estás. Para que así, estos 2 le den un uso adecuado a esta, y no permita que su poder caiga en malas manos o se use de mala manera. De otra forma, incluso si la guerra se gana y el mundo es restaurado, nada garantiza que, sin la dirección adecuada, el futuro de la humanidad esté asegurado. Lo comprendo, suspiró Manaka, y has elegido a Shirou para ser uno de esos 2 gobernantes, ¿no es así? Merlin se acercó levemente. No voy a negar que tal vez sea un poco parcial, ya que él es el portador de Caliburn, o bueno, de su nueva forma, y, aún así, solo tuve la certeza de intervenir a su favor después de que pudiera llegar hasta este punto. Oí que dijiste que te encargarías de la pareja de Shirou. Manaka entrecerró sus ojos y el mago de las flores sintió un escalofrío recorrer por su columna vertebral. ¿A qué te estabas refiriendo exactamente? No te estarás refiriendo a algo como, a elegir quién será su pareja, o algo así, ¿verdad? No, para la suerte de Shirou, él no necesitará comprometerse por motivos políticos. No obstante, sea a quien elija, esta persona cargará con un peso similar al que cargará el gobernante de la Moncel. Y no quiero que suceda algo similar a lo que ocurrió con Guinevere, así que decidió preparar a Shirou, ya quienes tienen las más altas probabilidades de ser su pareja. Afortunadamente, una de ellas es una princesa y líder de una de las más grandes facciones de los apóstoles muertos, así que, para mi suerte, no tengo que preocuparme mucho por ella. Por otro lado, está Gray, y bueno, estoy conversando contigo en este momento, ¿no es así? Manaka hizo un mohín, dices eso, pero ya tienes una obvia favorita, ¿no es así? Merlin suena, bueno, nunca dije que era imparcial. La chica suspir, no puedes crear a un gobernante ideal en un solo día, ¿sabes? Mucho menos a 2. Lo sé, Altria fue preparada durante toda su infancia y parte de su adolescencia, para ser la mejor gobernante posible. No obstante, eso no me impide intentarlo. Además, si bien es probable que esta sea la única vez que pueda hacer una aparición presencial antes del gran evento, eso no me impide enseñarles a distancia por otros medios. Por otro lado, parece que tengo buena suerte para este tipo de empresas. Al manifestarme como sirviente, aquellas técnicas que utilicé como hacedor de reyes se han cristalizado como una de mis habilidades, y por supuesto es una habilidad del más alto rango, si bien todavía no es suficiente para crear a 2 gobernantes en tan poco tiempo, podrán establecer fundamentos firmes para el camino que recorrerán, de modo que podrán transmitirles años de enseñanza en este poco intervalo de tiempo que estaremos juntos. ¿Y en cuanto a mí?, preguntó ella burlonamente. Afortunadamente, resolviste la parte más complicada por tu propia cuenta, respondió el mago. La parte más complicada. Sí, hubiera sido realmente complicado hacerte entender que, para empezar, tu relación con Shirou no iba a tener futuro a menos que confiaras en él. Por suerte, tu charla con la princesa parecía hacerte entender eso. Por otro lado, el que ya no intentas eliminar a tus competidores sin medir las consecuencias de tus actos, es un buen cambio de mentalidad, como ya he dicho. Manaka suspir, no podía negar que esas experiencias fueron realmente molestas y esclarecedoras a iguales partes, y no sabría si una simple charla con el mago de las flores le hubiera hecho cambiar su forma de pensar y, por consiguiente, de actuar. Supongo que lo entiendo, ¿y ahora qué harás? Ahora estoy preparando a Shirou tanto como puedo, respondió él con simpleza. Esto provocó que la maga se detuviera momentáneamente. ¿Eh? ¿Eso es todo? No me dirás nada más. Esa es toda la preparación que me darás. Incluso si eres parcial, este favoritismo es demasiado desvergonzado, declaró ella estupefacta. Merlin se rió internamente, no exactamente. No acabo de hacerte ver lo que sucederá cuando ganen la guerra. Bueno, sí, pero, eso no puede ser todo.
Gritó ella frustrada, ¿había venido a ayudarte el mago, sí o no? El tono burlón en la voz del mago desapareció y, con un tono de voz más comprensivo, él le dijo, desgraciadamente, es tal y como dijiste. En tan poco tiempo no soy capaz de crear a dos gobernantes ideales, mucho menos preparar a Shirou y a ustedes tres al mismo tiempo. Así que solo puedo lidiar con tus mayores problemas e informarte de lo que sucederá en un futuro si ganan la guerra. Ahora que ya lo sabes, depende de ti prepararte. Si realmente amas a Shirou y tienes confianza en que él te elegirá al final, entonces debes prepararte para ser capaz de apoyarlo incluso después de la guerra. Manaka suspiró resignada, esto era algo que ella ya sabía. Incluso si Shirou no estaba obligado a participar en la guerra del Santo Grial como era el caso de su hermana, ella estaba prácticamente segura de que participaría de todas las formas. De hecho, según lo que había visto, estaba segura que las personas que participarían en guerras del Santo Grial en otros mundos, tenían más probabilidades de participar en la guerra que ocurrirá en el futuro que el resto de personas. Desgraciadamente, calcular el futuro de un mundo en extremo divergente era más complicado que en un mundo de la correcta historia de la humanidad. No solo los posibles futuros divergían muy rápidamente, sino que, llegado a cierto punto en el tiempo, que podía variar ligeramente. En cuanto a su distancia con el presente, la posibilidad de seguir existiendo del mundo era borrada y nadie podría ver más allá. Bueno, esto no era del todo cierto, ella era capaz de ver qué podría ocurrir después, pero eso no sería más que posibilidades registradas, es decir, los futuros en el que el mundo no fuera borrado por el sistema de podado, pero estas posibilidades eran solo eso, no pasaban de ser meras posibilidades, era más adecuado llamarlas imposibilidades, pues no se convertirían en realidad sin importar cuánto se intentara. No tenía mucho sentido prestarles atención a estas imposibilidades, ella prefería ver los posibles futuros antes de ese momento fatídico, y estaba consciente de que las probabilidades de que Shirou no se convirtiera en un maestro no eran para nada bajas, y eso sin contar su intervención. Ola del Rey. Después de enterarse de que no importaba qué futuro viera, el resultado siempre sería el mismo, ella desistió de seguir intentándolo. Puede que las posibilidades fueran infinitas, pero los hechos a los que un humano puede llegar son sin duda limitados, las probabilidades no estaban a su favor. Incluso con las infinitas posibilidades, ella no fue capaz de ver una que trascendiera la eliminación del mundo. En pocas palabras, en todos los futuros, sucedería la auditoría heurística, mediante la cual se concluiría que el mundo ha divergido tanto que su potencial para garantizar la supervivencia es demasiado poco, las elecciones de los habitantes de una línea de tiempo ya no pueden impactar eficazmente en su futuro, y el proceso mediante el cual se llegó hasta este resultado no se puede deshacer, o en pocas palabras, la humanidad se extinguirá inevitablemente y, para no desperdiciar energías en un mundo destinado al fracaso, este sería podado. Era solo su conjetura según lo que había observado, pero, tal posibilidad, la aterraba. ¿Es que acaso salvar al planeta no es suficiente para, al menos, alargar un poco nuestro tiempo? Al menos hasta la siguiente auditoría, se preguntó ella una y otra vez. Y, ahora que había hablado con Merlín, comenzó a considerar que, en efecto suficiente, salvar al planeta no era ni siquiera para ganar un siglo hasta la siguiente auditoría. Su mundo iba a ser eliminado por esa voluntad del mundo que persigue la perpetuación de la humanidad, no del planeta en sí mismo. Esto significa que, incluso si eran capaces de salvar a la estrella, si la humanidad aún era considerada totalmente impróspera y avanzaban hacia la extinción, al menos en este caso, serían borrados de todos los modos. Desde este punto de vista, no sería salvar al planeta, en vez de la solución definitiva, solo un peldaño a la hora de asegurar el futuro. Tal vez, lo que vendría después, sería incluso más importante. Salvar al planeta no aseguraría un futuro próspero para la humanidad, necesitaban hacer más, mucho más. Lo suficiente como para ganar tiempo hasta una nueva auditoría. A medida que más le daba vueltas, más se decidió a que, cuando salieran del laberinto, tendría que tener otra larga charla con Shirou, de modo que podría formular un plan de acción que les permitiría sobrevivir a la siguiente auditoría y les diera un intervalo de un siglo hasta la siguiente, lo cual les permitiría el arreglar el resto de cosas.
aunque ella prefería no tener que explicarle todas las cosas relacionadas con los bloqueos, eso sería poner más peso sobre sus hombros. También necesitaban un segundo plan, uno en el caso de que no pudieran arreglar las cosas antes de la siguiente auditoría. En ese caso, en el peor de los casos, solo podrían aferrarse a sus esperanzas y apostarlo todo a eso. ¿Estás bien?, preguntó Merlín al ver la expresión de la chica. Oh, sí, no es nada, estoy bien, respondió Manaka al darse cuenta de que se había perdido en sus pensamientos. ¿Segura? Manaka ascendió. Merlín suspiró, los bloqueos cuánticos y el borrado de mundos son grandes obstáculos, ¿sabes? Cargar con esa información por tu cuenta puede ser demasiado pesado. Sin embargo, ninguno de los que tiene conciencia sobre estos puede darte algún consuelo, los únicos que podrían hacerlo, son esos dos, así que, ¿por qué no se lo cuentas a Shiro Ayaka? Manaka no se sorprendió de que Merlín supiera sobre los bloqueos cuánticos. A fin de cuentas, con su nivel de clarividencia, ver otros mundos era algo que podía hacer, incluso si era solo en el presente, con su vida de más de 14 siglos. Era obvio que Merlín había visto más de un bloqueo y más de un mundo siendo eliminado, y ahora que se había manifestado como un sirviente, su comprensión solo debía hacerse aún más completa. Yo no puedo. Sabes, para que dos gobernantes actúen de la mejor manera posible, es necesario que confíen entre ellos lo suficiente como para que puedan compartir parte de la carga con el otro, respondió Merlín, sin prestarle atención a las intenciones de la chica. Confiar más en Shirou. ¿No habías elegido que eso era lo que ibas a hacer? Manaka bajó su mirada y preguntó, pero, ¿sabes a lo que nos estamos enfrentando, no es así? Merlín sonando de forma un poco lúgubre, algo en extremo extraño para todo aquel que conociera al mago. Por supuesto que lo sé, Merlín suspiró, no sé qué tanto vean tus ojos, pero si pudieras echar un vistazo atrás, aquellos días desde los cuales mi nombre resuena con mayor fuerza, entonces podrías darte cuenta de que, si bien cometimos muchos errores, no debieron haber sido lo graves suficientemente como para causar la destrucción de nuestro reino, al menos no en nuestro caso. Yo lo intenté, ¿sabes? Al menos, al principio, lo intenté, pero, al igual que tú, sin importar cuántas veces profetizara el futuro, sin importar cuánto leyera las estrellas, parecía que el destino de Camelot ya estaba decidido, sin importar todos mis esfuerzos. En resumen, acepté la derrota, y cuando llegó el momento, huí, y al final lo vi, desde mi torre aislada. Pero en tus conversaciones con Bedivere, parecía como... Merlín irritante, no era como que pudiera decírselo, ¿o sí? Que incluso si no hubiéramos errado, nuestro destino estaba escrito en piedra. Conozco bien cuáles son los recuerdos que, el heroico Merlín, debería poseer si fuera alguna vez registrado en el trono de los héroes, y sé cómo se escribió la historia, por ende, también sé cuáles son los recuerdos que debe poseer Bedivere. Así que actué como se supone que debía de actuar. Entonces, si ya lo intentaste y fracasaste, ¿por qué has venido a ayudarnos, Merlín? Desde tu punto de vista, nuestros esfuerzos deben ser inútiles, ¿verdad? Debería, sí, y tal vez fue por eso que tardé tanto en intervenir. El yo de hace 14 siglos probablemente lo hubiera hecho desde el reforjamiento de Caliburn. Y si bien fracasé, no me excusaré diciendo que no pude hacer nada, incluso si el resultado estaba definido, el proceso todavía estaba dentro de mi control. Si no hubiera aceptado la derrota, si no hubiera huido, y si hubiera seguido con mis esfuerzos, al menos hubiera cambiado varias cosas, la cantidad de muertos, su final tan solitario. El que Camelot cayera era algo que estaba decidido, pero el cómo caería, todavía era algo donde tenía voz. Pero al final, huí, porque no me interesaba perder el tiempo con una historia cuyo final ya estaba escrito. Y durante estos 14 siglos encerrado ha desarrollado cierto sentido de responsabilidad, y ahora te sientes culpable, ¿es eso? Supongo que puedes ponerlo así, si quieres. De todas maneras, esta vez no pienso huir, haré todo lo que esté en mis manos para afectar el resultado final, sin importar si este ya está o no decidido. Manaka bajó su mirada, ya veo, yo he querido contárselo, pero, ¿y si el peso es demasiado grande para sus hombros? Merlín mostró una ligera sonrisa. ¿Estamos hablando del mismo chico que se ha enfrentado a apóstoles muertos y espíritus heroicos?
El mismo que ayudó a crear un arma imposible y a ayudar a la princesa de los apóstoles a salvar al planeta. Al ver que Manaka no reaccionaba, el mago tomó un porte un poco más serio. No lo sabrás hasta que se lo digas. No obstante, es bastante claro que el peso es demasiado grande para que lo cargues tú sola. Además, él no necesitará llevar toda la carga, la compartirá contigo. Tal vez, por un momento. Ella se detuvo, fijándose en lo que vendría más adelante. Manaka suspiró y se centró. Lo consideraré, pero ahora, necesito lidiar con esto. Merlín ascendió, hablemos más tarde. Con eso dicho, el mago se despidió. Con decisión, y mostrándose determinada, ella avanzó hacia la siguiente habitación. Allí la estaba esperando su otro yo. Manaka decidió actuar con cuidado. Conociéndose como se conocía, dudaba que su otro yo hubiera venido a este mundo con un propósito específico. Probablemente su presencia no se debía a nada más que un capricho. Pero, aún así, no estaba de más ser cuidadosa. Al estar viviendo con Shirou, ella conoció bien el significado de tu peor enemigo puedes ser tú mismo. Y esta situación no era muy diferente a los constantes encuentros en múltiples mundos entre Shirou y su versión futura al servicio de Alaya. La habitación a la que ella acababa de entrar mezclaba aspectos de ambos laberintos. Tanto los bloques de piedra marrón como los de mármol se mezclaban armoniosamente dentro de esta. En medio de dicha habitación, se encontraban dos personas. Realmente es extraño, así se siente Archer cada vez que se encuentra con una versión más joven de sí mismo. Se preguntó después de ver a una versión más joven de sí misma junto con un espíritu heroico. Las dos chicas que estaban hablando animadamente en la habitación y, de un momento a otro, se giraron para verla a ella. La más sorprendida de las tres fue, de hecho, la pequeña sirviente. Por un momento, ella giró su cabeza para ver a ambas versiones de su maestra. «Realmente decías la verdad, mami. Hay dos tú», exclamó Jack, en un principio confundida, y después, mucho más alegre. Manaka ascendiendo. «¿Ves? Te lo dije». Aunque, realmente, la más sorprendida no eran ni Jack ni Manaka, sino Norma. La chica estaba teniendo varias dudas sobre lo que estaba viendo en este momento. Es decir, el que su cuerpo fuera robado por una desconocida de un momento a otro, sin que ella pudiera hacer algo para evitarlo, ya era bastante preocupante. El que esa persona hubiera convocado a una peligrosa sirvienta con apariencia de una niña pequeña lo hacía aún peor. Pero ahora no entendía nada, es decir, el estar con Manaka había ampliado sus horizontes, pero ella tenía miedo de hacia dónde debía de mirar. A veces sentía que su comprensión de la realidad se rompería en pedazos si indagaba más de lo debido, y tampoco creía que Manaka se lo permitiera. Volviendo al tema en cuestión, su mamá. No, aunque era mayor, no era lo suficientemente mayor como para que pudiera tener una hija de una edad similar a la de la chica que había poseído su cuerpo, su hermana. Norma realmente quería creer en esta posibilidad. Sin embargo, no podía olvidar que la Manaka que la había poseído le había dicho a Jack que, dentro del laberinto, había otra versión de sí misma. Y aunque, en un principio, Norma no le dio mucha importancia, ahora no podía estar más asombrada. ¿En serio es otra versión de ella? Si no intuyera quién es Manaka, o mejor dicho, de lo que es capaz, estoy segura de que ahora mismo me estaría preguntando, ¿tendrá esta chica alguna relación con el mago Marshall? Con un rostro tonto lleno por el asombro, aunque, supongo que esa última parte no ha cambiado mucho, y es que Manaka no solo la asombraba por lo asombroso que era como maga, sino por lo bella que era, y una vez habiendo sobrepasado la mayoría de edad, Manaka se había hecho mucho más hermosa de lo que ya de por sí era. El trabajo de Norma era el estudio de cualquier tipo de ruina que fuera mágica, como, por ejemplo, este laberinto. Así que, obviamente, no tenía un conocimiento extenso sobre la segunda magia, pero, aún así, todo el mundo conoció al mago Marshall, así como el concepto básico mediante el cual funcionaba su magia, la operación en mundos paralelos. Mientras Norma intentaba recordar todo lo que sabía sobre la segunda magia, Jack se había acercado velozmente a Mana. ¿Tú eres nuestra mami?, preguntó Jack. ¿Vuestra mami? Manaka miró a su otro yo y, para su sorpresa, ella se acercó. Sí, somos su mami, ¿verdad?, respondió ella.
Por un momento, Mana observó a la sirvienta que esperaba impaciente su respuesta con una sonrisa. Después de unos instantes, ella suspiró, comprendió el motivo por el cual su otra versión la había llevado a esta posición. Con un sirviente como Jack el Destripador, esta forma de tratar las cosas era lo mejor. Sí. Yo soy tu mami, finalmente respondió la alcaldesa. Para su sorpresa, la sirvienta saltó repentinamente a sus brazos. Por un momento, Manaka pensó que era un ataque sorpresa, pero, al ver a la chica desarmada, dudó y, al final, terminó abrazándola de forma incómoda. Y no es que no hubiera razones para esta incomodidad, si fuera una chica normal a ella no le importaría, pero esta versión de Jack, era la manifestación de todos los niños asesinados y abandonados en Londres durante la época de la Revolución Industrial, en pocas palabras, tenía un instinto nato por volver al único lugar donde alguna vez habían recibido calor, el vientre de sus madres, y, aunque ella podía ver que esto era realmente triste, no podía evitar sentirse preocupada de que, literalmente, la sirvienta intentara volver a su vientre. La habilidad de Jack, contaminación mental, no hacía más que alentar sus preocupaciones. Entonces, ¿partimos?, preguntó su yo más joven. ¿Hacia dónde, mami?, preguntó Jack. La joven Manaka sonoro. Hacia el fondo del laberinto, tenemos que acabar con Fausto, ¿verdad? Mana sintiendo. Sí. Podemos hablar mientras caminamos. Pero antes de eso, hay algo que tenemos que hacer, canturreó Manaka. Será mejor que te transfiera los hechizos de comando. No estoy segura de por cuánto tiempo podré mantenerme en este mundo antes de que el pequeño me lleve de vuelta, y sería problemático dejar a Jack a cargo de Norma. Después de todo, una hija debe estar con su mamá. La mayor ascendió, ella no tenía miedo de que Norma utilizara a Jack en contra de ella. De hecho, tenía más miedo de que Jack intentara asesinar a Norma para conseguir los hechizos de comando y dárselos a ella. Mientras su otro yo le traspasaba los sellos de comando, ella no pudo evitar ahondar en las emociones que su presencia le traía. Su apariencia le traía memorias de los momentos en que Shirou, ella, Tachi y Ayaka jugaban juntos sin preocuparse por nada, incluso mientras una guerra sucedía en las sombras. Más aún, la presencia de Jack y su forma de actuar con respecto a ella, al tratarla como su madre, le recordaba a un pasado más lejano, solo que, en aquel entonces, ella era la niña y no la madre. Así, el cuarteto comenzó su camino hacia lo más profundo del laberinto. Aunque una vista simple parecía que todo era bastante armonioso, eso era solo una vista simple. Mientras Jack caminaba alegremente entre sus dos mamás, estas dos tenían una conversación que solo ambas podían oír. ¿Por qué has venido? ¿Un capricho?, preguntó Mana. Ella apuntando con su cabeza. Sí, quería saber cómo era soñar, y soñé con muchas cosas maravillosas en el camino hasta aquí. No te las contaré porque sé que las conoces. Creía que Alaya intentaría intervenir para evitar que provocáramos paradojas, pero en este punto, tú y yo somos demasiado diferentes como para ser considerados como el mismo ser. Exactamente, como con Shirou y Archer, Mana miró a su versión más joven atentamente, a lo que ella respondió con una sonrisa. Oh, no pongas una cara tan aterradora, no estoy insinuando nada malo. Considerando tu situación, tu clarividencia debería estar muy limitada. Lo está. Pero no es como que haya desaparecido. Además, creo que el tenerte cerca amplifica ligeramente mis capacidades, probablemente debido a un efecto paradójico entre tú y yo. No es como con Archer y Shirou, pues ambos poseemos las mismas habilidades. Es más como si mi clarividencia hubiera aumentado en respecto a lo relacionado contigo. Entonces, ¿lo viste, no es así? Mana se preparó para un posible enfrentamiento. Manaka mostró una expresión indescifrable, con multitud de sentimientos expresados uno detrás de otro. Sí, lo vi, y por un momento pensé que debía de estar observando mal. Me vi a mí misma atacando a Arthur, ¿y cómo podría ser eso posible? Debía ser un error, si no, entonces realmente este mundo debe de haberse vuelto loco. El impacto fue tanto que volteé mi mirada. En serio, no quería ver eso, pudiste haberme avisado. La joven chica de 12 años hizo un mohín. Mana sonoramente burlonamente, incluso si te lo hubiera dicho, ¿me hubieras creído?
Supongo que no, para mí es imposible e inimaginable la sola idea de hacerle daño a Arthur o serle infiel de algún modo. Mana negó con su cabeza, nunca le he sido o será infiel a Arthur, porque nunca me enamoré de él. Manaka ladeó su cabeza, sí, esa es otra cosa que me parece sorprendente, pensar que podría entregarle mi corazón a alguien que no fuera mi caballero. Luego, ella giró su mirada hacia su otro yo y dijo con una sonrisa: por cierto, no necesitas estar tan alerta, después de todo, estoy en una situación casi tan mala como la tuya la primera vez que rompiste el sello de Lady Canon. Eso era verdad, en este momento su otro yo no tenía su cuerpo omnipotente, estaba poseyendo el cuerpo de Norma, por ende, estaba lejos de estar en sus condiciones más óptimas, era como si el cuerpo de la exploradora de tumbas se hubiera convertido en grilletes pesados que la limitaban. Aún así, al menos no estuvo en el mismo tipo de situación en el que ella se encontró la primera vez que salió del sello de Lady Canon. Si bien Manaka había escapado del sello de la Bodhisattva, esta última había sido muy astuta en la forma en la que había obrado el sello. No solo la había sellado dentro de Shirou, sino que la había sellado dividiéndola en dos partes, por un lado su cuerpo, y por el otro su alma. Durante todo el evento del rescate de Iria, ella había roto el sello apresuradamente, pero solo había liberado su alma, mientras que el sello de su cuerpo permanecía intacto. Con el estado en el que estaba, ella no podía romper el sello de su cuerpo a tiempo, así que lo único que pudo hacer fue hacer una proyección de sí misma en el exterior con el fin de ayudar a Shirou durante el rescate. Sabiendo el estado de su otro yo, Mana se mostró menos alerta, aunque no bajó la guardia. Para mí este es un sueño extraño, pero no lo catalogaría como si fuera una pesadilla, a pesar de que en este hay cosas que prefiero nunca tener que experimentar, todavía lo considero un sueño único. ¿Realmente crees en eso?, preguntó Mana extrañada con su versión más joven. Por un momento, la sonrisa de Manaka vaciló por un instante. Por supuesto que sí, porque no debería creerlo. Pero no es el sueño en el que deseo vivir, mi verdadero sueño comenzará cuando cumpla el deseo de Arthur. Dices eso, pero ¿sabes lo que es probable que te aguarde? Bueno, los bloqueos cuánticos no son absolutos si tienes lo necesario para anularlos. El mayor afirmó: sí, y en tu caso no puedo negar que tienes buenas probabilidades para lograrlo. Si cumplieras con el deseo de saber, la fundación del orden humano restablecería la historia mediante las bandas de anclaje, pero al utilizar a la bestia como soporte, nuestras habilidades nos permitirían anular los registros y evitar que deshagan el cambio. De esta manera, el siguiente paso sería reescribir la línea de tiempo a partir de ese punto, sobreescribiendo parte de la gran historia del hombre, reemplazándola, creando un nuevo conjunto, universo, de líneas temporales, y, si te manejas con cuidado, la nueva línea que hayas escogido para residir con Arthur podría evitar el sistema de podado siempre y cuando cumpla con las condiciones de no convertirse en un callejón sin salida para la humanidad en intervalos de un siglo. Aunque, exactamente, sonando dulcemente Manaka, y pronto, este pequeño estará listo para ayudarme en esta tarea. Aunque el costo para realizar esa empresa es la destrucción del mundo moderno, de toda la historia después del sexto siglo, y al haber creado este nuevo universo de líneas temporales con una nueva banda de anclaje, todas las líneas paralelas anteriores de ese universo que hayan sido creadas después del siglo VI serán reescritas o, directamente, eliminadas, dependiendo de si la nueva línea puede o no propiciar su creación. Manaka disparando animadamente, como si el sacrificio de parte de la historia de su mundo y de parte de la historia del resto de mundos paralelos a este no fuera más que un pago adecuado para el cumplimiento de su objetivo. Sí, es una verdadera lástima realmente, pero bueno, supongo que lo único que podemos hacer Arthur y yo es hacernos responsables y que la nueva historia que escribamos juntos sea mejor que la anterior. Supongo que tú y Shirou harán lo mismo. Mana frunció el ceño. No, lo nuestro es diferente. Estamos intentando que nuestro mundo no sea sacrificado. Si lo logramos evitando cumplir las condiciones para que sea escogido como sacrificio, entonces no afectaremos a ningún otro mundo. ¿Y si no lo consiguen? Entonces, ¿qué harás? Sabes que no puede ser tan fácil. Lo apostaré todo a crear un milagro. Pero aún así, este milagro no evitará que el resto de líneas no sean borradas.
No, no lo hará, pero tampoco les afectará de ninguna manera. Nuestra situación es diferente, tú obligarás a muchos mundos a suscribirse, destruyendo sus historias y la vida de aquellos quienes las escribieron, eso es imposición. Yo salvaré a mi mundo, puede que sea una salvación egoísta, pues no se extenderá al resto de mundos, pero tampoco los condenará. Bueno, supongo que es como las personas dicen, se puede salvar el mundo por amor y también se puede destruir por la misma razón. Luego ella se puso un dedo sobre su barbilla, aunque supongo que en nuestro caso sería, se puede salvar un único mundo por amor, o se puede sobreescribir la historia de muchos mundos por la misma razón, ¿no es así?, dijo ella sonriendo dulcemente. Mana se detuvo y suspiró, déjame advertirte, fracasarás. Manaka frunció el ceño, ¿por qué? Acabas de decir que, siempre que logre invocar a la bestia, puedo hacerlo. Si te refieres a que Arthur se interponga, puedes estar tranquila, ya tengo planes para retrasarlo hasta que la invocación se complete de forma adecuada, no cometeré los mismos errores que otras versiones de nosotras han cometido. No me refiero a eso. Mana se acercó a su otro yo y, para su sorpresa, se agachó y abrazó a su yo más joven, te justifica por amor, e incluso le dijiste a Aya que lo comprenderá todo cuando se enamora, pero, ¿realmente entiendes el amor? Por supuesto que sí, yo amo a Arthur desde el fondo de mi corazón. Entonces, ¿por qué lo condenarás a vivir en ese infierno? No entiendo, no será un infierno, lo convertiremos en un paraíso. Te equivocas, si realmente confías en Arthur y tu amor es tan puro como crees que es, entonces confiarás en decirle a Arthur cuál es el costo de llevar a cabo su sueño, ¿no es así? Yo estoy segura de que, una vez que lo vea hecho real, el costo no será la gran cosa. Exclamó la chica, pero ella no sabría decir si fue para convencer a su otro yo, o a sí misma. Fufu, ¿estás segura de eso? Tienes razón en algo, él se responsable hará, estoy segura de que lo hará, pero no será feliz al saber el costo de su utopía, y vivirá eternamente culpándose por esto. ¿Estás segura de que podrá amarte sabiendo esto? Porque cumplirás su sueño, pero no lo harás feliz. Y yo. Sin embargo, Mana no le dio tiempo para responder, ¿o acaso planeas no revelarle cuál es el costo? Te diré un consejo que me costó bastante aprender. Una relación basada en mentiras jamás funcionará. Manaka se alejó bruscamente de su otro yo, no será una relación basada en mentiras, yo me aseguraré pero ella no pudo poner sus sentimientos en palabras. De no fracasar. Mana sonriendo, tranquila, no he dicho que ya hayas fracasado, al menos no todavía, pero lo harás si sigues por ese camino. Mana se puso una mano en su pecho, sé que para nosotras es difícil, mucho durante tiempo simplemente existimos, vivimos la vida en blanco y negro sin tener motivaciones, y solo después de conocer a esa persona especial que nos mostró que la vida estaba llena de colores, fue que nuestro corazón comenzó a latir verdaderamente, y los sentimientos que nunca experimentamos por más de una década nos golpearon de lleno. Por eso es complicado para nosotras el controlarlos, porque nunca tuvimos experiencia con ellos, a diferencia del resto de las personas, ni tampoco se nos enseñó el cómo manejarlos. El pensamiento de si cumplo su sueño, deberá ser feliz, en esencia, no está equivocado. Esto desesperó a la chica, ¿y qué harías tú? No estás dispuesta a todo por hacerlo feliz a él. Mana sonriente, por supuesto, pero primero tengo que considerar si mis acciones lo harán feliz. Yo también estuve a punto de cometer ese error, a veces elegir el camino más directo a la felicidad de alguien, si se hace mediante un proceso inadecuado, provocará el efecto contrario. Luego ella sonriendo radiantemente, yo lo haré feliz, haré todo lo posible para verlo sonreír, por eso tengo que tener cuidado, no puedo dejarme llevar por el rápido latido de mi corazón, porque el amor es ciego y la locura lo acompaña, tengo que tener cuidado, ser paciente, y sé que al final lo conseguiré, incluso si para eso no tomo el camino más sencillo y directo para cumplir su sueño. Manaka bajó su mirada sin saber qué hacer, pero yo, no puedo cumplir su sueño sin pagar el precio. Manaka sonriendo y le acarició la cabeza a su versión más joven, la cual se mostró extrañamente avergonzada ante su inmadurez. Tonta, tu objetivo no es cumplir el deseo de Arthur, es hacerlo feliz porque él es la persona que amas.
mi objetivo es el mismo, y tardé en darme cuenta, ayudaré a Shiro a cumplir su sueño, pero si por alguna razón se hiciera daño o se tuviera que sacrificar para posible hacerlo, yo lo detendré, incluso si eso lo molesta. Puedes hacer feliz a Arthur sin necesidad de cumplir su sueño, el amor no solo se puede alcanzar de una sola manera. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Yo. Mana hizo un ademán pensativo, esta versión de sí misma había decidido cumplir el sueño de Arthur, sin importar los enormes sacrificios que tuviera que hacer. Ella dudaba que pudiera detenerla con solo palabras, pero tal vez Arthur podría hacerle cambiar de parecer. Yo le contaría la verdad a Arthur, el por qué su sueño no debe hacerse realidad y el costo que tendría el volverlo realidad. Y después, le mostraría que su sueño es una tontería, que a pesar del modo en que terminó Gran Bretaña, esta no pudo haber tenido un mejor rey que él, y que debe de sentirse orgulloso de su historia. Le mostraría cómo sus caballeros seguramente se enojarían con él si intentara cambiarla, pues pisotearía todo lo que vivieron juntos. Y, como dijo su caballero más leal, puede que Camelot haya caído, pero su gloria no se desvaneció en Camlan. Manaka mostraba un ceño fruncido y tenía la mirada baja, parecía estar considerando seriamente las palabras de su otro yo. Creo que, lo pensaré. Así, mientras Jack sujetaba felizmente una mano de cada Manaka, los cuatro se dirigieron hacia el interior del laberinto. La sangre se extendía por todo el suelo blanquecino del laberinto, a lo largo de su camino no había nada más que cadáveres. Quimeras, trens, kelpies, plantas rastreras, jabalís demoníacos, golems y cientos de hadas devoradoras de humanos. Todos cadáveres o simple maleza, todo destruido y vuelto pedazos. En su camino también se había encontrado con algunas autómatas de 8 patas, pero pocos en comparación con las otras especies fantasmales. Esto tenía cierto sentido, a diferencia de todos los demás, los autómatas no eran seres vivos o estaban directamente conectados con el planeta, y al no ser seres vivos biológicos, Gaia no podía hacer nada para comandarlos. Aún así, sin importar qué tipo de bestia mágica la enfrentara, ninguna podía cambiar el resultado de combatir en su contra. Daba igual si era una bestia fantasmal o muchas, el resultado no cambiaba, todas acababan destrozadas, una tras otra, de una forma brutal. Gaia pocas veces era conocida por tener tacto cuando actuaba, prácticamente en ninguna ocasión, y ella, como un agente de Gaia, no era muy diferente en ese sentido, incluso cuando se enfrentaba a la misma voluntad del mundo. Para cualquiera que la conociera, como, por ejemplo, sus caballeros, esto se vería un poco extraño. Ella había, durante mucho tiempo, buscado una forma de salvar al planeta a través de diferentes métodos, desde convertir a un poderoso mago y apóstol muerto en un fenómeno específico, solo porque éste tenía una mínima oportunidad de lograr su objetivo, hasta participar en el ritual de Aylesbury Valesti, solo porque creyó que, con el poder y la ayuda de los 6 oscuros, los, o el, más alto sistema, ellos, o el, apóstol muerto original, podrían reducir excesivamente el tamaño de la población de la humanidad. Y así detener a la constante degradación del planeta que estos producían. Incluso habiendo fracasado en todos sus intentos, siempre había trabajado en pro de Gaia, tanto fue así que, una de las mayores y más peligrosas creaciones de esta, el que fue conocido como el asesino de primates, Foe para los amigos, la reconoció como su maestra y la había obedecido y seguido fielmente en todas sus empresas desde que se conocieron. Por lo tanto, ver a la princesa del crepúsculo ir directamente en contra de la voluntad de Gaia era una vista realmente extraña en sí misma. No obstante, en este momento, al Trouge poco o nada le importaba la voluntad del mundo. Llegados a este punto, ella seguía luchando por pura fuerza de voluntad, y dicha fuerza de voluntad estaba ligada al chico al que la contrafuerza estaba poniendo en peligro. Sin su ayuda, era probable que ella se hubiera rendido después del doble fracaso en Aylesbury. Ella no estaba dispuesta a arriesgar al chico solo porque la voluntad del planeta había decidido fortalecerlo de una forma tan arcaica y peligrosa. Ella suspiró, 3 quimeras saltaron para intentar matarla, 2 fueron cortados en pedazos por filosas cuchillas creadas por el aire. La última, se enfrentó a sus garras y, finalmente, dejó de moverse cuando la apóstol le arrancó el corazón arrojando su cadáver a un lado.
Cahubac podía escuchar desde el teléfono que la princesa llevaba consigo el sonido que producían las batallas, y gracias a este bien sabía que se estaba llevando a cabo una verdadera carnicería dentro de su laberinto. Para él, esta situación era bastante extraña e, incluso podría llamarla irónica. No es como que los apóstoles muertos fueran seres sin corazón que no tenían nada que consideraran preciado. Él, por ejemplo, tenía una sagrada escritura Triten, los Rosay eran un clan, así que debía de haber un mínimo lazo afectivo entre ellos. Merem y Blackmore adoraban a su maestro. Pero, al Trouge, ¿qué adoraba al Trouge? ¿Qué considera precioso? Desde su punto de vista, solo dos cosas se le venían a la cabeza: su objetivo y la lealtad de aquellos que habían decidido servirle. Por esta razón ella había accionado tal y como se le pedía durante tantos siglos, ya fuera cuando estaba sola, o cuando consiguió poner a Foe y al resto de su facción bajo su control. Ella era sin duda la mayor asesina de humanos, con excepción del propio Foe, obviamente, del mundo moderno, entre los 27 apóstoles. No los asesinaba por un odio personal, de hecho, en cierta manera, fue debido a que Crimson Moon tenía tantos enemigos y que, al final, un humano lo había asesinado, que hubo motivos para su creación. Tampoco los asesinaba por placer o por diversión, ni siquiera alimentarse era su motivo principal, como si lo era en el caso del resto de los 27, para ella era simplemente su trabajo, tal y como para Arquaid era su trabajo cazar a los verdaderos antepasados caídos en la locura. En ese sentido, ambas no se diferenciaban. Por fin, ver a una de las mayores asesinas de humanos ir en contra de la voluntad de Gaia, precisamente, para proteger a un simple humano era absurdo, irracional, incomprensible, sin sentido. Todas esas palabras surgían en la mente del comediante al intentar describir las acciones de la princesa. Desde su punto de vista, nada tenía sentido. Realmente ese humano era tan especial como para que Altrouge llevara a cabo estas acciones. Él, al principio, no lo creía así. Fue solo después de la reunión, cuando se reveló que ella planeaba convertirlo, que pudo encontrarle cierto sentido a su favoritismo hacia este en específico. No obstante, después de su charla entre chicas, él se había dado cuenta de que no era solo eso. En realidad, era un mal chiste. Enamorada, la princesa del crepúsculo, una de las mayores razones por la que la humanidad debería de temer por sus vidas, aquella que tenía bajo su mandato a la mayor máquina de matar humanos, se había enamorado de un humano. ¿Esto es en serio? Es decir, Selrek y yo habíamos estado bromeando con esta posibilidad durante un rato. Pero, era precisamente eso. Un chiste. Una mala broma. ¿Quién en su sano juicio pensaría que esto era siquiera posible en este mundo? Sin embargo, Cahubac tuvo que mantener sus pensamientos para sí mismo. Le encantaba bromear con el resto de los apóstoles muertos, muchas veces bromas un poco pesadas, pero no era imbécil, quería todavía mantenerse con vida tanto como le fuera posible, y estaba seguro que bromear con Altrouge sobre este tema no era diferente de bromear con Arquaid sobre el mismo tema. Ambas podrían llegar hasta su mundo y matarlo solo por esto. Al menos con Arquaid era un poco comprensible, posible. Eran las únicas palabras que se le ocurrieron para describir el amor de la princesa blanca por aquel otro humano. A fin de cuentas, ella no se dedicaba activamente a la caza y al exterminio de esta especie, por lo que había alguna posibilidad. Pero, Altrouge, ¿qué demonios pudo llevar a esa chica a enamorarse? Ahora esa duda carcomía su curiosidad y, ¿cómo podría saciarla? Preguntándole. De nuevo, puede que fuera imbécil, pero no ese tipo de imbécil. No quería morir. La única opción que tenía era tener la suerte de encontrarse con ese humano y preguntarle. De otra manera, se quedaría en las sombras. Para fortuna del ancestro, si le preguntaba al pelirrojo en este momento y Altrouge no se lo impedía, podría obtener alguna pista del porqué y una mayor comprensión de las cosas, porque, si se lo hubiera preguntado hace unos días, ni siquiera él hubiera podido darle una respuesta clara. Después de todo, Shirou solo había tenido una mayor comprensión sobre su relación con la princesa después de aquel día. Habían pasado algunos días después del accidente dentro del taller y, durante este tiempo, todos se estaban preparando para su incursión en el laberinto. Bueno, casi todos.
Altrouje realmente no necesitaba prepararse en absoluto. Cuando Shirou le preguntó que si no iba a preparar, ella se rió y le contestó que la mayor preparación que podía hacer era limarse las uñas. Su mayor preocupación no era, de hecho, nada que se encontrara dentro del laberinto, era el laberinto en sí. Hacía ya varios siglos que los apóstoles comenzaron un juego de conquista y se vieron a sí mismos como señores de algún castillo, y cuyo trabajo recaía en expandir sus territorios. Además, el viejo Hortenrose incluso sugirió un juego para cazar a los verdaderos ancestros restantes después del accidente de la locura de Arcueil. Obviamente, ningún apóstol estaba tan demente como para intentar cazarla a ella solo por ser considerada también como un verdadero ancestro, con las únicas excepciones siendo Merem y Blackmore, obviamente. Debido a este juego de conquista, era común que, cuando uno de los 27 entraba en un territorio de otro de los 27 sin ser invitado, esto se viera como una declaración de guerra. Estas declaraciones no eran nada extrañas, y se realizaban bastante a menudo como una forma de matar el tiempo, pero para ella, o para alguien como Hortenrose, era un poco más complicado que esto. Que ella declarara una guerra, no era diferente a que toda su facción declarara una guerra, por ende, ella tenía que tener más cuidado al precipitarse hacia un territorio enemigo. Ella era conocida por hacer lo que le viniera en gana. Pero también era el líder de una de las dos más grandes facciones entre los apóstoles muertos, así que debía mostrar un mínimo de responsabilidad. Y una guerra a gran escala entre los apóstoles no era beneficiosa para nadie en este momento, ni siquiera como una forma para matar el aburrimiento. Afortunadamente, en este caso, incluso si el laberinto era considerado territorio de Kauak, debido a que éste había abandonado prácticamente todos sus laberintos después de quedarse encerrado dentro de uno de estos, se podía decir que ahora era territorio de nadie. Además, el único que realmente tendría autoridad para tomar represalias, se pensaba muerto hasta hace solo unas semanas, y no parecía tener intenciones de querer salir de donde estaba atrapado. Por otro lado, nadie de los 27, con excepción del comediante, tenía que enterarse de que ella participó en esta incursión y, obviamente, ella no planeaba dejar vivo a Wolfgang para que lo contara. Eso hizo que ella apartara sus pensamientos de esta posibilidad mientras caminaba por los pasillos del taller. Shirou había accionado un poco extraño estos últimos días, al parecer, su predicción era correcta, el pelirrojo era algo ingenuo en varios aspectos, debido a su testarudez en otros aspectos, pero no era tonto, tarde o temprano, se daría cuenta de la farsa, y parece que ese día había llegado. A través del contrato que ambos compartían, Shirou le había preguntado si podía ir a su habitación. Parecía que Manaka estaba ocupada con el código místico que estaba preparando para él en el taller, permitiéndoles tener un poco de tiempo a solas. Así, Altrouje llegó hasta enfrente de la habitación del chico. Ella ni siquiera se molestó en tocar, si el chico era quien la había llamado, entonces, ¿para qué necesitaba avisarle? Así, ella abrió la puerta y allí se lo encontró sentado en una de las sillas. Para su sorpresa, él parecía tan sumido en sus pensamientos que no se había percatado de su presencia, así que ella aprovechó para sorprenderlo, abalanzándosele encima. ¡Hey! Oye. Por un momento, el chico estuvo a punto de caer junto con la silla mientras la chica se montaba sobre su regazo. Afortunadamente, logró mantenerse en equilibrio quedando atrapado entre la chica y la silla, con ella sentada en su regazo. Altrouje. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera podido mantener el equilibrio? La princesa se rió. Nada muy importante, me estás diciendo que puedes sobrevivir a apóstoles muertos, espíritus heroicos y magos muy poderosos. Pero no puedes sobrevivir a caerte de una silla. Ante estas palabras, el chico no pudo replicar en ese sentido. Pero tampoco quería dejar que pareciera que ella tenía la razón cuando él sabía que ella era la que estaba equivocada. Al menos toca la puerta. ¿Qué hubiera pasado si me estuviera cambiando o algo así? Altrouje sonriendo burlonamente. ¿Quieres darme razones para tocar la puerta, o quieres quitarme razones para tocar la puerta? Tú, Shirou suspiró, había vivido el suficiente tiempo con ella como para saber que, cuando Altrouje quería burlarse de él, sin importar lo que hiciera para evitarlo, ella lo lograría de una forma u otra. Además, no es como que fuera a ver algo que ya no haya visto antes.
Shiro frunció ligeramente el ceño mientras intentaba ocultar su vergüenza. Él nunca había vivido con una chica, y mucho menos en un apartamento tan pequeño como en el que ambos convivieron durante varios meses. Era obvio que, tarde o temprano, sucedería algún accidente. Nunca habían llegado hasta el punto donde se encontraron completamente desnudos o algo así, pero al Trouge lo había visto varias veces semidesnudo, no solo por los accidentes, sino también por aquellas veces en las que los paquetes de sangre tardaban un poco más de lo habitual en llegar. Así, ambos se quedaron en silencio por unos instantes. Él no quería retroceder a pesar de que era una tontería. Si algo sobresalía del chico, era su terquedad, aunque no era como que ella no lo fuera también. Así que comenzó a fastidiarlo. Los minutos pasaron y, al ver que sus constantes burlas no eran del todo efectivas, ella suspiró. Bien, está bien. Esta vez te lo concedo, tocaré la próxima vez, ¿te parece bien? De cierta manera, ella se encontraba un poco decepcionada. Antes era mucho más fácil ponerlo nervioso. ¿Debería subir el nivel de sus burlas? Al ver la expresión de la chica, él se sintió un poco mal. Pero finalmente pudo dejar escapar el aliento que está conteniendo. Por un momento, casi había cedido. Bueno, supongo que está bien, solo intenta tocar la próxima vez. La chica asentándose. Entonces, ¿para qué me llamaste? En ese instante, la expresión del chico se volvió un poco más lúgubre. Bueno, verás, parecía que él no encontraba las palabras para preguntarle y, mientras las buscaba también indagaba en cualquier cosa que le diera una idea de cómo decirlo. Pero, al final, lo único a lo que podía ver era a ella, pues estaba frente a él. Fue entonces cuando se dio cuenta. ¿Al Trouge? ¿Sí? ¿Cuándo vas a bajarte de mi regazo? Cuando terminamos de hablar, me encuentro bastante cómodo en mi posición actual. Luego, ella sonriendo. ¿Por qué? Te estoy poniendo nervioso. Ahí estaba, siempre lo lograba, de alguna manera. Él lo negó, incluso si fuera verdad, no le daría el lujo de saberlo. No obstante, Shiro era un terrible mentiroso a menos que su vida o su integridad física o mental estuvieran en juego. En ese caso podría llegar a ser decente, más o menos. Ella se rió burlonamente. Sabes, alguien como tú, definitivamente no es nada apto para mentir convincentemente, a menos que tu vida dependa de ello. En tu caso, creo que es mejor que sigas como lo has estado haciendo, entre medias verdades y medias mentiras. Al menos así no suena tan falso. Lo tendré en cuenta, suspiró el chico. Entonces, ¿para qué me llamaste? Bueno, Shiro tomó aire. De casualidad, ¿pasó algo entre tú y los demás después del accidente? ¿Te diste cuenta antes de lo que esperaba? Entonces, ¿eso es un sí? Ella ascendió. ¿Y yo lo podrías decir? Oh, ¿y por qué me lo preguntas a mí? Podrías preguntárselo a tu querida hermana, o tal vez a tu amiga de la infancia. El pelirrojo suspiró, él sabía a dónde iba ella con esto. Porque, de las tres, eres a la que más le tengo confianza. Puede que él haya conocido a Manaka desde la niñez y los dos hayan estado juntos por casi 10 años, pero la mayoría de los recuerdos que deberían tener juntos durante ese tiempo nunca se crearon. Airia, por otro lado, solo la había conocido durante una semana sí, aunque su lazo, gracias a Kiritsugu, era fuerte, eso no hacía que fueran hermanos fraternales de un momento a otro. A pesar de que solo había sido por poco más de medio año, al Trouge y él tenían una relación mucho más cercana porque habían estado juntos durante todos esos meses. No solo habían estado juntos, habían vivido juntos. Bien, te lo diré, Shiro escuchó cuando escuchó sus palabras. No obstante, su sonrisa murió tan rápido como surgió. Pero con una condición. ¿Sé cuál? Preguntó él con evidente nerviosismo. A Sable, que le pediría ser la princesa. Ten una cita conmigo, respondió ella con una sonrisa. Esto lo tomó desprevenido. ¿What? ¿Una cita? Ella ascendió. ¿Solo eso? Ella frunció el ceño. ¿Cómo que solo eso? Las citas son algo importante en una relación. ¿No es así? Bueno, supongo que sí. Te permiten conocer a una persona mejor, entre otras cosas. La princesa asintiendo. Exactamente, y yo quiero saber más sobre ti. Esto sorprendió al chico. ¿Más sobre mí?
Creo que ya sabes bastante, o al menos todo lo importante. Bueno, tal vez conozca varias cosas, pero no me refiero a rituales mágicos o a ese tipo de asuntos, cosas más sencillas como, ¿qué cosas te gustan? Además de las tareas del hogar y la forja de armas, claro está, también las cosas que te disgustan, ese tipo de cosas también están bien. Además, ¿no quieres conocerme tú a mí? Mentiría si te dijera que no he tenido ganas de preguntarte algunas cosas antes. Pero no creía que nuestra relación fuera lo suficientemente cercana en ese entonces. Pues ahora lo es, por un momento. Ella mostró duda, algo no muy común en ella. De hecho, quien debe estar preocupado aquí, soy yo. ¿Tú? Ahora sí estaba confundida. La chica suspiró y bajó su mirada. Shirou, ¿sabes quién soy? Altrouje, ¿no es así? Se sintió un poco estúpido contestando esta pregunta, y ella probablemente se burlaría de él por esto. Pero, para su sorpresa, ella no lo hizo. Exactamente. Soy Altrouje Brunestud, la dueña del mayor asesino de humanos que existe actualmente. Soy un medio de defensa para el deterioro causado por la humanidad hacia el planeta. Altrouje tomó aire y suspiró. Shirou, ¿sabes cuántos humanos he asesinado con el paso de los siglos? El chico bajó su mirada y negoció con su cabeza, ahora entendía a qué se refería. Ella suena con tristeza, no tristeza por haber asesinado a esos humanos, tristeza porque el haberlo hecho podría romper o poner en peligro su relación con el chico. Ella no tenía un odio específico contra la humanidad, simplemente era su trabajo. Aún así, ella no escondería sus acciones, una relación con secretos y mentiras acabaría mal tarde o temprano, se lo había dicho a la mocosa, y no pensaba caer en el mismo error. Ahora dependía de Shirou si su relación tenía futuro o no. El pelirrojo cerró sus ojos por un momento, él ya lo sabía, era algo abiertamente conocido en el mundo de los magos. Cuando lo pensó y analizó, sus sentimientos entraron en conflicto. Altrouje no era diferente a algún desastre natural, como, por ejemplo, a un terremoto o a un incendio para la humanidad, esto también era de conocimiento común, a fin de cuentas, ella era un verdadero ancestro. Para los demás esto debió parecer terrible, un desastre natural que exterminaba a todos los humanos a su paso. Pero, para Shirou, era imposible escapar. No le importaba si lo llamaban hipócrita, ciega o idiota, si ella le decía que no, entonces él podría aceptar sus acciones, tal vez no las aprobara, pero al menos podría aceptarlas. Pero primero, tenía que preguntarle. Altrouje, ¿odias a los humanos? Ella lo miró desconcertada. ¿Odiarlos? Shiro asintiendo. ¿Los odias? Ella se quedó pensativa por unos minutos. ¿Odiarlos? Ciertamente, no me agradan. Pero no tengo un odio específico en su contra. Si me preguntas qué es lo que más me desagrada de la humanidad, diría que es su capacidad de supervivencia, son como cucarachas, o tal vez odio más su capacidad de reproducción. Esa también es bastante molesta. Shirou tragó saliva. ¿Qué tanto te desagradan? ¿A qué quieres llegar? Preguntó ella. ¿Por qué ha matado a tantos humanos? ¿Fue por simple y pura aversión? Ella lo miró extrañada y luego empresarial con su cabeza. No, los detesto, no lo niego, pero no los asesinos por eso. Es, simplemente mi trabajo, una de las razones por las que fui creada. ¿Por qué eres parte verdadero ancestro? Ella ascendió. Entre otras cosas. Shirou dejó de contener la respiración. Entiendo, en ese caso, no puedo aprobar tus acciones, pero entiendo los motivos detrás de estas, por lo que, puedo aceptarlas. ¿Y, a qué te refieres con eso? ¿Cómo entiendes mis razones? Él esbozó una ligera sonrisa. Significa que no puedo culparte del todo, tú lo dijiste, es tu trabajo, o, mejor dicho, uno de tus motivos de existencia, no lo haces por razones personales. Los verdaderos ancestros fueron creados por culpa de la humanidad, son una respuesta natural a sus acciones, desde este punto de vista, tú no eres más que un medio, ¿no es así? Shirou bajó su mirada, como si dudara de lo que estaba pensando, pero finalmente, él tomó fuerzas. No puedo aprobar tus acciones porque muchos inocentes debieron haber visto involucrados. Pero tampoco puedo condenarte, porque la única culpable de que tú tuvieras que asesinar a tantos humanos, es la humanidad en sí misma.
y las acciones de la humanidad, ya sean de forma directa o indirecta, son las que nos han llevado a nuestra situación actual. La princesa se le quedó mirando intrigada. De nuevo, ¿y eso qué significa? Las aceptas, pero no las apruebas. ¿Qué significa eso para nosotros de ahora en adelante? Nada con respecto al pasado, no puedo aprobarte ni tampoco condenarte, así que no lo tomaré en cuenta. Juzgaré al Altroge Brunestud que he conocido de ahora en adelante. Puede que antes tus acciones hayan tenido algún sentido, pero, llegados a este punto, intentar disminuir a la población de la humanidad no cambiará nada. Por lo que, Shirou la miró mostrándose determinado. No te juzgaré por las cosas que hayas hecho en el pasado, pero no permitiré que asesines a ningún inocente mientras estés conmigo. Oh. Altroge esbozó una sonrisa. Y si lo intento, ¿qué harás? Te detendré. Porque eso iría en contra de nuestros objetivos. ¿Nuestros objetivos? Shiro irritante, pero a diferencia de Altroge, no era una sonrisa provocadora. Salvar al mundo, estamos apuntando a un futuro imposible. Si ya estamos persiguiendo una utopía, entonces ¿por qué no perseguimos el futuro más utópico? Cada vez, la princesa parecía más confundida. ¿El más utópico? ¿Cuál sería ese según tú? Un futuro donde la humanidad y el planeta puedan existir en conjunto, sin que tú tengas que asesinarlos para mantener el equilibrio. ¿No te parece un buen futuro? Altroge tardó unos instantes en responder, pero, después de comprenderlo, no pudo evitar reír a carcajadas. ¿Tú, qué tan ingenuo puedes llegar a ser? Sin embargo, él mantuvo su sonrisa. No estoy siendo ingenuo, estoy siendo optimista. Creo que, ahora entiendo un poco mejor al viejo. Kiritsugu. Shiro asintiendo. Es irónico. Pero, a pesar de que no heredé su sueño de ser un héroe de la justicia, parece que ambos caminamos por un camino similar. Al igual que él, estoy buscando un milagro para cumplir mi deseo, un deseo parecido al que él quería cumplir en la Cuarta Guerra del Santo Grial. No digo que busquemos un mundo perfecto, pero hay que apuntar a lo mejor que podamos. Al igual que él, Altroge ladeó su cabeza. No, eso sería decretar nuestro fracaso desde este mismo momento. Nosotros no somos iguales, nosotros lo superaremos, declaró la princesa, confiada en sus palabras. Shiro asintiendo. Lo haremos. Pero Shirou. Para su sorpresa, la princesa lo miró fijamente y con intensidad. Tendrás que hacerte responsable en ese caso. ¿Eh? ¿Hacerme responsable? ¿Hacerme responsable de qué? Ella molesta. De mí, por supuesto. Aunque avergonzado por las implicaciones, él se veía más confundido que otra cosa. De ti. Ella ascendió. El mundo que quieres alcanzar, es un mundo que no me necesita, un mundo donde no tengo razones para existir. ¿Entiendes? Él se veía confundido, pero después se acercó levemente. Yo, no lo había visto de esa forma. Por eso digo que tienes que hacerte responsable, yo solo necesito un mundo donde el planeta no muera, si quieres ir más allá, entonces debes darme una razón para existir en ese mundo. Si no, seré yo quien te detenga, ¿entiendes? Para su sorpresa, el chico no se desanimó, en cambio, mostró una fuerte convicción. Entiendo, déjamelo a mí. Pero a cambio, no deberás matar a ningún inocente. Tenemos un trato. La chica excitante. Bien, tenemos otro contrato. Pero primero tenemos que sellarlo, ¿no te parece? ¿Sellarlo? ¿Cómo? Preguntó el chico confundido. Una vez más, ¿cuántas veces esta chica le robaría los labios sin que él pudiera hacer nada en contraposición? Y es que realmente, no podía hacer nada, estaba en contra de ella y de la silla. Era esta una nueva forma de molestarlo y ponerlo nervioso. Ella se separó poco después con una sonrisa y ni siquiera le dio tiempo de decir algo más. Enseguida, comenzó a contarle lo que había ocurrido entre ella, su hermana, y Manaka. De vuelta en el laberinto, Kauback todavía se preguntaba qué tan extraordinario debería de ser ese humano para hacer actuar a la princesa del crepúsculo de la forma en la que lo estaba haciendo, sin saber que no era tal y como él se lo imaginaba.
Él simplemente la conoció en el momento correcto y, con un optimismo que se acercaba a la ingenuidad, y una terquedad que rayaba en la idiotez, actuó como su tabla de salvación en medio de un mar turbulento. Entonces, somos optimistas juntos, Shirou. Ese día, ese fue su pensamiento más apreciado. Notas del autor. Listo el capítulo, realmente no tengo mucho que decir sobre este y no ha pasado nada interesante en Fate para comentar. Salvo mi suerte en ese mar de sal, de alguna manera se elevó a alturas insospechadas, y con 90 tickets logré sacar 3 SSR, tengo miedo de salir a la calle e irme a un Isekai. Así que directamente a las preguntas. Galios. Me alegra que te guste la historia. SG. Qué raro que no las haya respondido, bueno, de todas formas, lo hago ahora. 3. Sí, puede, pero la segunda proyección le cuesta mucho maná, mientras que la primera le sale casi gratis. 5. Imagino que sí podría vivir más tiempo, pero dependería de una ciencia cierta de si solo le hicieron modificaciones a su cuerpo, es decir, mientras no hayan tocado su alma, debería ser posible. Por otro lado, imagino que depende de la calidad del título, si es uno de Touko debería poder hacerlo. Pero si es de otro fabricante, lo dudo. 7. No, terminó de ver el manga de Kalei. Pero hasta donde lo dejé, todavía no se había revelado qué era. Tengo que retomarlo. Si son invocados sin ser limitados por una clase, deben ser un poco más fuertes que cuando estaban vivos. Porque, en cierto sentido, el cuerpo de un espíritu heroico es un poco mejor que el de los seres humanos, y tal vez incluso que el de los semidioses, ya que el cuerpo de un espíritu heroico no siente cansancio y solo pueden ser destruidos cuando el núcleo espiritual es destruido. Cuando son invocados en una clase, son restringidos de varias de sus habilidades o armamentos que no concuerdan con dicha clase. Por ejemplo, Heracles no puede usar el arco que usamos en su leyenda en su clase Berserker, solo puede usarlo en su clase Archer, y así pasa con muchos otros, aunque imagino que no con todos. Por último, tengo entendido que el NP de Muramasa es A, pero yo creo que debería ser A mínimo, o X. Porque en su descripción dice que es una espada que puede cortar el tiempo y el espacio, e incluso el destino. Si eso no es X, entonces EA y Excalibur están sobrevaloradas XD. Por otro lado, Muramasa no muere cuando la utiliza, así que no me sorprendería que se esté reteniendo para no palmarla de un golpe. Sin más que decir, agradezco vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo, nos vemos en el siguiente.